Mientras la vamos presentando, Melina Torres nació en 1976 en Santa Fe, vive en Rosario, sos licenciada en Comunicación Social por la UNR, así, bueno, tu facultad, Cribaro. Bueno, te especializaste en políticas culturales en la Universidad de Barcelona, tenés ya varias novelas encima, interesantísimas. Más rosarina no se consigue, perdón, yo sé que venís de Santa Fe. Ni una, yo las conté, no aparecieron. ¿Les parece acomodar la cámara? ¿Se puede un poquito, quizás poner un poco para atrás y... Ahí quedó. Esto se puede hacer en vivo, esto es lo bueno del streaming. Bien. Bueno, ahí estamos. Así que decías que no usás las heces. Me las como todas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mina? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Mira, vamos a mostrar, este es el nuevo libro de... ¿Estoy mostrándolo bien? Allá. Este es el nuevo libro que recién terminé la semana pasada, Zona Liberada. Bueno, para los y las que no saben, Melina escribe novelas policiales, policial negro. ¿Cómo llamamos al género? Novela negra. Novela negra. Sí, que bueno, está esa diferencia entre el policial y la novela negra, y yo estoy más inscripta en lo que sería la novela negra. ¿Querés empezar contando esa diferencia antes de preguntarte sobre la novela? Bueno, dale, un poco, pero a grandes rasgos, así bien como de streaming. La cuestión, el policial de intriga es como el policial ese a cuarto cerrado. Y bueno, se tienen que ahí averiguar. Muere alguien, hay que saber quién fue. Sí. O alguna cuestión, pero es como más a cuarto cerrado, y la novela negra es más heredera como de la pluma norteamericana, y tiene que ver con retratar como los conflictos sociales y políticos de la época. En realidad tiene que ver con eso, y bueno, yo me inscribo ahí estoy yo. Bien. Este es un resumen muy resumido. No, pero está bueno porque da pie para esto. Hablando de conflictos y reflejar esas cosas, vos tenés ahí una misión que me resultó ultra difícil, que es... Ya sé por dónde viene. Y bueno, sí. Que es, no te voy a decir generar empatía, porque no creo que tu objetivo haya sido generar empatía con un personaje, pero lograr una adhesión, un seguimiento de un personaje que es una comisario, una policía, en una ciudad donde creo que más o menos intuí mi posición sobre la policía como institución, pero independientemente, en Rosario es como un lugar donde la policía ha demostrado su mayor descomposición, su mayor imbricación con el delito, su mayor involucramiento directo y probado con el narcotráfico. ¿Cómo te resultó esa misión? ¿Cómo la pensaste? ¿Se dio? ¿Cómo es eso? En verdad, que es como casi que lo disruptivo, porque es la primera dupla gay de la literatura policial argentina. Silvana Aguirre y Ulises Herrera, que es su ayudante. No sé si es que lo pensé. Si lo pensaba, capaz que no lo hacía. En literatura suceden esas cosas, pero sí me encargué como de hablar de clases, sobre todo en Pobres Corazones, que es la primera novela, pero no es la primera vez que aparece esta dupla, porque aparecen ya en unos cuentos. Este fue como una especie de salto a narrar como un poco más largo. Lo otro fueron cuentos y con una editorial rosarina. Esto ya es como a nivel nacional y, si se quiere, como internacional, porque es uno de los grupos más importantes. Y lo primero que hablé es de dónde venía Aguirre y de dónde venía Ulises Herrera, y hablo de clase. Es lo primero que digo, que en realidad era lo que hubiese querido estudiar otra cosa, pero no pudo. Y a Ulises también le digo lo mismo. Entonces como que está esa cuestión plantada de alguna manera, pero no porque tuviera que explicar nada. Después es una mujer, que eso a mí me pareció muy importante, plantear una policía lesbiana y con poder dentro de la fuerza, que para mí... Sí, masculina. No, una fuerza masculina. Hay también en Pobres Corazones aparece, y después en Zona Liberada, una policía trans
Cuando salió Pobres Corazones, que es en el 2021, y yo la muestro a esta policía trans, todavía no estaba la primera policía trans en la policía santafesina. Unos meses después fue nombrada. Entonces, como esas cuestiones fui poniendo, que me parece bastante disruptivo y que en verdad lo que hace es como diferenciar. Esto es ficción, no es, por supuesto... Sí, no es una apología. No es una crónica y no tiene que ver con eso. Te iba a hacer una pregunta sobre eso. Vos tenés un oficio de periodista, de comunicadora, está en tu biografía en el libro. ¿Se te cruza? ¿Tratás de evitarlo? ¿Aparece al momento de escribir esa influencia periodística de la crónica o tratás de relegarla y decir quiero hacer otra cosa esta vez? No, trato de olvidarme todo el tiempo trato de olvidarme, pero sí, lo que sí tiene es mucha investigación detrás, pero no se tiene que notar nada, eso es como lo más importante en la novela, por lo menos en la novela negra, y por lo menos en mis novelas, que están muy plantadas en la actualidad, pero mi idea es que no se lea como el diario, porque si no, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a los lectores? Y aparte no voy a competir con tremendos periodistas de investigación que hay en la ciudad, pero sí me entrevisto con muchos y muchas cronistas que patean la calle y de ahí saco bastante información. ¿Podés, antes, Iru tiene unas preguntas, Sí. ¿Qué cosas investigaste? ¿Algún ejemplo que para meternos en la novela? Bueno, el narcolavado, después unos robos son bastante diferentes, aunque en Zona Liberada parece que estuviera el narcotráfico por encima. Yo cuando escribí Pobres Corazones, mi idea fue, bueno, vamos a contar Rosario, ¿no? Y en ese momento estaba el narcotráfico está presente en la ciudad, creo que con esta presencia tan fuerte, hace 10 años, ¿no? 2013, sí, más o menos, sí. 10, 15 años. Y ahí quería hablar del narco, pero no del tiroteo, quería hablar de lo que verdaderamente para mí mueve el narco, que es el poder y es el lavado en realidad. Y empieza en unas torres. Empiezan las torres, además. Sí, eso fue mucha investigación. Incluso yo atrás no pongo nombres de agradecimientos y demás, porque si no un poco que me quemaría, las quemaría, pero hay bastantes entrevistas de esas, con distintas voces inclusive. Por ejemplo, en Zona Liberada yo planteo una investigación que se va a hacer en la isla, porque Pobres Corazones es bien en Rosario, sí, y Zona Liberada ya es como se va un poco a las islas, que son las islas entrerrianas, pero tengo que explicar a nivel, para cualquiera que lea el libro, a qué le llamamos nosotras las islas, y entonces me entrevisté con alguien con un puesto bastante importante dentro de la fuerza, y le dije, bueno, yo voy a hacer que les cuento esto, en realidad no es para buscar una verosimilitud, porque el verosímil lo tenés que trabajar acá, o sea, si vos querés poner que las vacas vuelan, lo plantás y el lector te acompaña, eso depende de vos, pero sí quería darle cierto carácter de verosímil, y entonces le conté que tenía pensado hacer que enfriaban armas y drogas en las islas, y el tipo se queda helado. Porque ¿Cómo ya sabés? Te dijo. Y entonces me dijo, ¿vos qué dato tenés? Era alguien muy importante. Le digo, no, te juro que no tengo ningún dato. Me dice, no, yo no puedo hablar con vos, tenemos que cerrar esto y tenemos que hablar, y me puso una fecha. Y claro, yo esa fecha estaba esperando, y cuando abrí el diario estaba exactamente lo mismo. Y eso a mí me encantó que sucediera, porque es como una especie de antena, de olfato que una va teniendo, nada más. Titulazo ese, ¿eh? Sí. ¿Irene?
Pobres Corazones fue la primera novela que leí post pandemia. La pandemia a mí me generó una sensación de inmediatez, que las novelas me daban mucha ansiedad, ¿no? Y arranqué de a poquito. Empecé con cuentos de Mariana Enríquez, así, reconectándome un poco con y me cayó Pobres Corazones. La novela se llevó, la leía en el río, me gustó mucho. Y a eso venía un poco la pregunta esta. En una entrevista muy linda que te hace Sonia Tesa, vos contás que Angélica, que es uno de los personajes con los que arranca este libro, que le flecha el corazón a Silvana, no es casual el nombre que elegiste para Angélica, y era un poco una especie de reconocimiento a Angélica Gorodiller. Y vos decís, en esa entrevista, no sé si te acordás o no, sí, pero decís, bueno, las que desmalezaron, ¿no? Angélica Gorodiller desmalezando este camino para las mujeres escritoras. ¿Cómo es hoy ser mujer escritora está desmalezado o no ese lugar para las mujeres? Porque hay, bueno, una proliferación de mujeres escritoras en el último tiempo bastante importante. Sí, algo que salió, yo fui parte de lo que se llamó como el boom de las mujeres y el policial. Pero en realidad es que las mujeres escribimos desde siempre. Angélica escribió desde siempre, sentada en su cocina a la noche, pero el tema es que no nos editaban. Y además que esto funciona así. Otra cosa son los premios o los reconocimientos. Algunos premios son las mismas personas que fueron premiadas en años anteriores, van a votar, por ejemplo, esto es algo que me contó Claudia, que van a votar quiénes van a ser, no sé, a quién poner en tal lista. Y siempre eran varones y que se elegían a ellos mismos. Y esto sucedió y desde siempre, nosotras siempre escribimos, pero nos están de repente editando. Y nosotras, además, nos estamos recomendando, ¿no? Porque lo primero que hacemos es recomendar a una par. En el policial sucede, en la novela negra sucede, que creo que es el género más machistas de todos los géneros. ¿Por qué? Porque siempre las protagonistas, siempre las mujeres aparecíamos en las novelas negras. Yo soy lectora de género, yo no quiero... A mí me gusta leer, pero siempre aparecíamos la femme fatale, o sea que éramos las lindas, pero siempre le hacíamos cagar al tipo, o aparecíamos muertas, o era la secretaria inteligente, pero era horrible, o sea, nunca tenía todo eso. Entonces cuando yo me senté a escribir La Silvana, nació, sin quererlo, nació con todo esto que yo venía pensando y con el recorrido de lecturas feministas, ¿no? Y entonces nació lesbiana, nació con mucho poder, porque ella tiene poder. Flor de personalidad. Sí, y mal hablada, y futbolera, y con algunas cuestiones como riéndose un poco de eso. Porque Angélica sería como la diosa, ¿no? Y ella cae en eso, y eso es como un poco un chiste que yo hago, que cualquiera que lea va a saber quién es Angélica en un principio. Y bueno, me gustó nombrarla Angélica porque siempre la admiré a Gorodiller, porque no sé, yo tengo libros donde son recopilación, estas antologías, los mejores cuentos policiales, y hay 27 tipos y está Angélica. Y Angélica escribió y vivió toda su vida en Rosario, fue traducida por Úrsula K. Le Guin. Yo creo que al momento de morir, sí, Angélica tuvo ese reconocimiento, pero al momento de morir, cuando todas y todos los escritores empiezan a decir lo que fue Angélica, realmente se vio el papel. De hecho, hay una muestra hermosa que creo que sigue estando en la Biblioteca Argentina, con las fotos de ellas. Es estupenda. Angélica por un lado, y la otra, que se llama Estela, es en homenaje a una querida poeta, a una poeta que yo admiro mucho de Santa Fe, que es Estela Figueroa. Vos un poco lo mencionabas, es un libro, volviendo a Zona Liberada, digo, bueno, pero los dos en realidad, son libros muy rosarinos, o sea, uno se puede situar en ir a tomar un gin al Rosarino, comerse un sándwich de pavita en Junior,
uno va recorriendo, que incluso me preguntaba cómo lo entenderá un porteño que lo lea, digamos, pero bueno, por lo menos uno se siente cobijado porque está en los lugares que por lo menos ves desde el auto que se sienta. Y esos boliches claro. nuevos. Pero también aparecen otras cosas rosarinas, digo, como ya que mencionabas las islas, las quemas de las islas, digo, que aunque es Entre Ríos, el humo lo consumimos acá, la narcocriminalidad, las policías, el lavado. Digo, ¿vos buscaste que el libro tenga un gentilicio? ¿O es algo que querías, que es un libro rosarino? ¿O es algo que terminó dándose? ¿Cómo es? Digo, porque es notable que vos decís es un libro de Rosario. Y es que yo no podría haber escrito otro libro, porque no sé, a mí me dicen Buenos Aires y yo te digo la General Paz y no sé mucho más, o sea, viajo a Buenos Aires, pero nada, viajo, me meto en un taxi que sé que ya de antemano me va a estar cagando directamente porque no sé por qué me pregunta por dónde agarra, ¿viste? ¿Acaso no sabés? Y qué sé yo, no sé, pero no podría haber escrito otro libro. Escribí un libro sobre, más o menos sobre lo que conozco. Y además porque también me parece que uno escribe lo que le gustaría leer, y a mí me gusta leer esto. Sí, mi pregunta era cómo iban a tomar los lectores. No me preguntaba, no era por los lectores de otros lugares. Sí, mi pregunta era cómo van a tomar lectores y lectoras de Rosario esto que yo escriba sobre lugares que son tan cercanos, ¿no? ¿Y qué te encontraste No, con es eso? buenísimo. Mirá, ayer o hoy recibí un mensaje de un lector, creo que hoy, que me contaba lo que le sucedió. Compró Pobres Corazones, las compró a las dos, y me contaba que iba por los lugares y le encantaba estar leyendo donde estaba, o sea, que ese que era mi temor, se ve que gusta, no sé. Yo el otro día fui a ver una obra de teatro con mi sobrina y antes comimos un sanguchito en Monreal y el sándwich que comían ellos, o sea, sí. Son cosas que uno no registra de la cotidianeidad y le dice, ay, mirá, ese es el sándwich que comía una de las policías de una novela que leí hace poco. Bueno, sí, hay una cosa que para el rosarino de detalles muy, muy finitos. Sí, de hecho, por ejemplo, yo no suelo hacer, pero una vez posteé una foto desde la Santa María, que es un lugar donde ellos van mucho, claro. Van a la Santa María, al Lido. La pizzería del sur de la ciudad. Y posteé una foto y había una lectora que vive en Venecia. Y me dijo, cuando vaya a Argentina voy a ir a Rosario, voy a ir a la Santa María. Y a mí me dio mucha gracia eso, ¿no? Porque como acercarle eso para otros, para otras, para otros lectores que no viven acá, les encanta. Es más, me preguntan dónde es. Muchos van googleando a ver si es verdad o si no es verdad, si existen o no existen, van buscando fotos. O sea que eso que hice en Pobres Corazones, que lo hice sin saber, bueno, en Zona Liberada ya desbocado. Ya desbocado. Elegido. Te voy a leer una frase, digo, en Zona Liberada uno de los protagonistas le cuenta que está haciendo un curso de astrología y la protagonista le responde, Ulises, hace 2 semanas encontramos 2 cuerpos desmembrados y vos necesitas de la astrología para saber que se viene un año complicado. ¿Cómo haces para meter el humor en un lugar tan oscuro, en cosas tan cruentas, digamos? Porque de alguna manera yo no soy una persona que tenga mucho humor en realidad. No me río con nada. No vi nunca un capítulo entero de Los Simpsons. Cada vez que digo esto quedo mal. Gracias por venir, Melina. Pero estos personajes tienen humor y me parece que también descontracturan la trama, porque las novelas son realmente negras, porque si bien ellos no se ocupan como de la parte del narcotráfico, siempre ella
parece metida en esto, y las tramas son muy oscuras. Entonces, como de alguna manera el humor distiende todo esto, ¿no? Y eso se lo puse también porque mi editora de Random es la editora de Ludovica. Entonces fue como una especie, Ulises Herrera siempre está haciendo cursos, hace talleres, empieza talleres y los deja. Y bueno, somos todos, yo soy más él que ella en realidad. Y bueno, ese tipo de cursos yo he hecho. Y bueno, eso fue como una especie de broma. Difícil escribir sobre Rosario y que no esté en algún momento el fútbol también, ¿no? Otra cosa que no soy es futbolera. No soy para nada futbolera. Y de entre las investigaciones, soy un desastre. O sea, ¿cuáles son tus fuentes para hablar de Bielsa, de Central, de todo lo que mencionás? Uy, ¿por qué River? Estudio un montonazo, pero aparte me pasan cosas muy graciosas con el fútbol que no las voy a decir porque me avergüenzan en realidad. Una tirada. Y no que me están haciendo una entrevista, alguien muy cercano al fútbol, y yo le digo, ¿y ese señor gordo? Y me dice, no podés estar diciendo eso, no voy a decir quién es, pero, o sea, como creen que yo sé mucho de fútbol y no sé nada de fútbol, y eso está bueno porque también es como una investigación. Sí lo investigué mucho a Bielsa, ella fanática de Bielsa, claro. Y me pasó que, no sé, me puse a ver videos de Bielsa cuando él arenga antes de salir, y yo llorando en realidad. O sea, que digo, bueno, este tipo tiene algo, yo tengo que poner esto, ¿no? Pero no soy futbolera. Bueno, iba a contar algo, pero creo que no se puede contar, pero que me convocaron para escribir sobre un club de acá, y les dije, y me convocaron de otro lugar. Digo, no, yo no ni idea de qué soy de hablando. acá. Además, si yo tendría que escribir de Colón, que es del club que soy, pero tampoco es que morís por Colón. No fui nunca a la cancha, en realidad. Fui a la cancha a ver recitales. Sí fui a la cancha de Central Córdoba, y me quedo con ese fútbol, que me dijeron que no es el fútbol que es el fútbol tradicional, que es donde la gente lleva mates, bueno, va mi hijo y juega ahí, ¿viste? Está la tribuna, entramos, salimos, llevamos la factura. Me encanta, y me dijeron que una vez, en un momento, el fútbol era eso, eran las familias yendo a la cancha, era un plan familiar, no tenías que estar pendiente de otra cosa, ¿viste? Y me quedo con eso, o sea, si voy a ir a seguir viéndolo al Charrúa. Está muy bien. Sigue siendo familiar el fútbol, hay que ir de otra manera, no puede ir con todo, pero, sí. Pero por suerte sigue siendo, te permite todavía un poco. Bueno, y eso me pasó con Pobres Corazones, que yo la escribí, y yo trabajo con varias lecturas y lectores, pero mi editora, una vez que esto ya estaba, me dijo, bueno, no, Meli, era pandemia, pero Aguirre tiene que ir a la cancha. Y tiene que ir con el forense, y el forense es muy de Central. Y yo digo, ¿y cómo hago para yo ir a la cancha si está cerrado? Porque si no, yo iba a la cancha, ¿me entendés? O sea, no tenía problema, agarraba y me iba a la cancha y contaba. Y entonces estuvo buenísimo porque entré a un grupo de fanáticos, un grupo de WhatsApp de fanáticos de Central, de ir a la cancha, y fue como, y yo les dije, bueno, llévenme a la cancha, vamos a la cancha, ¿dónde compran la gaseosa? ¿Cómo se llama la señora a la que le dan el estacionamiento? ¿Cómo lo escuchan con radio? Si te quedas sin pila, ¿dónde está? Fue todo eso, como un montón, fue como entrar a la cancha, ¿qué se huele? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es ir caminando a la cancha? Y eso estuvo buenísimo. A partir del relato de amigos. Sí, no, y además muy bien. No eran amigos, eran hinchas. Eran hinchas. Empecé a preguntar y me metieron ahí. Está bien. No, además muy bien logrado que un personaje que empatice tanto con rosarinos y que no se casa con ningún club, porque ella es fan de
De River. De River, le gusta mucho el Loco Bielsa y acompaña a su amigo a la cancha de Central. Pero ella es, no le quiten a River. Porque ella no nació acá y eso se ve en el otro libro. Ella nació en un pueblo y por lo general, si nacés en Rosario, sos de Central o sos de Newell's. Si nacés en Santa Fe, sos del Campeón o sos de Unión. Y bueno, pero ella es de un pueblo. Y entonces, y en los pueblos se ve esto. En los pueblos se ve el Boca River, se ve que están mirando TN, ¿viste? Cosas rarísimas que suceden. Ya que te iba a preguntar dos últimas preguntas, digo. ¿Hay un guiño a la Revolución de Octubre? ¿O estoy sugestionado? Sí, no, hay un guiño. Ahí eso, si querés que los que te están mirando compren el libro, ahí tenés que contar un poco de eso. No la podría contar acá, menos en el streaming, pero sí hay. Y ahí también, bueno, eso también es parte de el estudio, ¿no? Porque de darle a leer o de entrevistar a otras personas que me digan, bueno, no estás errada, porque, qué sé yo, no sé, eso. No, y me quedé pensando lo que decías recién del pueblo, una pregunta que no la había, pero me la haces traer. No vamos a spoilear nada de la historia, por supuesto, pero cuando va al pueblo hay una historia traumática en la vida de ella que se nota que tiene, que la motoriza en algún punto. Hay un algo ahí, hay un guiño de lo que pasa a mujeres, justo estamos en este momento, volvió una discusión al respecto de la reacción de mujeres frente a situaciones abusivas. Hay algo ahí que estamos en la provincia donde surgió el Ni Una Menos. ¿Creés que es un motor, la pelea contra ese tipo de situaciones, un motor para que las mujeres se liberen, ganen protagonismo, peleen? Sí, porque en realidad yo siempre digo que Aguirre es feminista sin saberlo, como muchas mujeres en la práctica, ¿no? Siempre digo que no creo que Aguirre tenga las lecturas que yo tengo, ¿no? Pero es feminista sin saberlo y eso me gustó, sacarle toda esa información y de hecho ella entra, tiene como un posgrado y lo que estudia es la trata de mujeres, o sea, pero no sé si se podría nombrar feminista, si se atrevería a nombrarse así, y por eso como a lo último entra, porque yo las voy haciendo entra un personaje que a Aguirre le va a trastocar todo, porque es una militante feminista y de hecho no está en la fuerza porque trabaja como informática, estas cosas que se van que van rodeando, ¿viste? Paralelas y que terminan trabajando, no sé, en informática para la policía, ¿no? Y bueno, y ella sí está el pañuelo verde, pero recién aparece en Zona Liberada y me imagino que va a aparecer en la otra novela. Bueno, de mi parte, la última, aparte sabemos que te está esperando un guiso, lo cual nos llena de mucha bronca. Bueno. Iba a decir alegría, no, bronca. Estamos viviendo, no hace falta que te lo diga, viviendo una época donde desde el gobierno, pero no es solamente un fenómeno local, hay como una búsqueda de correr el umbral del dolor, el umbral de la crueldad, el umbral de ser hijo de puta, con el perdón de la palabra. ¿Qué significa escribir y escribir ficción en un contexto así? ¿Qué rol crees que puede jugar la cultura, si es que crees que puede jugar un rol? En un momento en el que vuelvo a decir, que hay gente que busca sembrar lo sombrío como lo normal. Mira, hay una palabra que depende de cómo se la tome, es como una gran discusión, que es la palabra entretenimiento, que puede ser vaciada de sentido, pero a mí me ha sucedido con Pobres Corazones que una chica lo leyó durante sus quimios y me lo agradeció. Después 2 amigas que no se podían encontrar a través de la pandemia, una le manda el libro de regalo, viste que se podían hacer estos regalos, y entonces fue como... Y me parece que si la literatura puede ocupar esos lugares, o si mi literatura puede ocupar esos lugares, yo ya estoy conforme. Me parece que no sé cuál sería el lugar de la literatura, pero si yo con lo que escribo puedo acompañar. La semana pasada un lector me dijo, yo viajo mucho en colectivo, no es de Rosario, y se ve que tienen esos viajes largos, ¿viste? Para volver al trabajo, y me acompañás. Y eso es un montón, ser la compañía de alguien
y que no sea estar en el teléfono, para mí es un montón. Y si lo estuviera acompañando desde el teléfono también, porque ser la compañía hoy por hoy de alguien, ser el sostén emocional, 2 minutos de alguien que se olvide de esta mierda, 2 minutos, yo ya estoy contenta. Y después todo lo demás, no sé, como escribo, los premios y todo eso, bueno, eso es parte de como de la crítica y lo demás, pero a mí me emociona esas cosas. Bueno, escribe muy bien, gana premios y sacó esta novela recientemente, Zona Liberada. Para rosarinos y rosarinas, recomendadísimo. Para quienes no son rosarinos ni rosarinas, recomendadísimo también. Muchas gracias por la invitación. A vos por Muchas venir, gracias. Melina. Muchas gracias.